Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. En este video, estaremos analizando los relatos escritos en los capítulos 39, 40 y 41 del libro del Génesis. Todo comenzará con el impasse que tuvo José con la esposa de su amo en Egipto, llamado Potifar. Y terminará con la proclamación de José como gobernador de todo Egipto. Continúa con nosotros y no te pierdas de estas interesantes historias. José y la esposa de Potifar. Año 1721 a.C. Pasemos ahora hacia el otro lado de la historia, a Egipto, para saber lo que había ocurrido con José, luego de ser llevado a un territorio lejos del cuidado de su padre. Aquí la historia da un vuelco y cambia de escenario, un escenario que durará por cientos de años en la vida del pueblo de Israel. Su precio a los ismaelitas fue de 20 piezas de plata, para luego ser vendido en Egipto a un oficial de alto rango, llamado Potifar. El precio por el cual Potifar lo obtuvo no aparece descrito en las Sagradas Escrituras, pero según el libro de los justos, este funcionario egipcio pagó por José 400 piezas de plata, con un margen de ganancias para los ismaelitas de 380 piezas de plata. Potifar lo tuvo como un sirviente en su casa, como un esclavo, y Jehová estaba con él. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. La casa de Potifar era prosperada a causa de José, y esto agradaba mucho a su amo, y nos hace recordar tiempos atrás cuando Jacob trabajaba para Labán, y lo hizo prosperar en todo mientras estuvo al mando de sus bienes. Poco a poco, se fue ganando la confianza de su amo, hasta que éste le entregó casi todo el mando de lo que había en su casa, y dice la Biblia que José era un joven muy hermoso. Pero en la vida, no todo siempre es fácil. A José le había tocado luchar hasta con la gente más allegada, como su propia familia. Y ahora, cuando tenía 9 años trabajando para la casa de Potifar, él estaba en la mira de su patrona, su ama, la esposa de Potifar. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Esta mujer, llamada según la tradición judía Zulaija, veía la hermosura de aquel varón judío, quien se había hecho robusto y próspero. De esta manera, comenzó a buscar la forma de llevárselo a la cama. Pero José era un varón de Dios, agradecido de que su amo Potifar le hubiera tratado muy bien, otorgándole la libertad de manejar los bienes de su casa. Zulaija pasó todo un año tratando de seducir a José, pero José le deja bien claro que no está de acuerdo con eso, ya que respetaba a su amo y a ella misma, que era su mujer. Pero sobre todo, no estaba en su mente pecar en contra de su Dios. Esta mujer continuaba insinuándose cada vez que podía, pero José hacía caso omiso a estas provocaciones, pero tampoco la acusó con Potifar, para no crear como una especie de conflicto familiar. Pero llegó un día en que solo estaban ellos dos, y esta mujer le acosó de tal manera, que a empujones casi que lo mete en su cama. Pero José, como pudo, se la quitó de encima, dejándole parte de sus vestidos en manos de la mujer, y huyó de ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. ¿De qué manera pudo dejar José su ropa en las manos de Zulaija? Cuando José trató de huir de la presencia de su ama, ésta le jaló fuertemente, logrando rasgarle la parte de atrás de sus vestidos. Y cuando la mujer ve que José huye, se llena de temor, y cree que José, de alguna manera, la acusará con su esposo Potifar, y pensó:
Tengo que actuar rápido y dejar mal parado a José, antes que él me lo haga a mí. Y teniendo la ropa de José en su habitación, comenzó a dar gritos y alarmas para llamar la atención de los de la casa. Habiendo logrado atraer la atención, comenzó a acusar al hebreo, por intento de violación, teniendo las pruebas en su cuarto, la ropa de José. Una vez más, la ropa de José queda como el cuerpo de un delito falso. Primero fue con su túnica de colores que sería la prueba falsa de su muerte ante su padre, y ahora su vestido sería la prueba falsa de una violación. José no había huido, solo había salido de su habitación, y se estuvo en la casa hasta que llegara su amo Potifar. Por supuesto, que cuando llega el jefe militar a su casa, y se encuentra con tremendo escándalo, no dudó de la palabra de su mujer, y lo manda a encarcelar de una vez. José contaba con 26 años de edad, y 9 fueron los años que había servido en casa de Potifar. Pero no fue enviado a una cárcel normal, sino a la cárcel de los enemigos del rey. Pero la gracia de Jehová estaba con José, y aún en la cárcel, Dios le bendijo, e hizo que el administrador de la cárcel lo viera con buenos ojos. Tanto así, que al cabo de un tiempo, lo puso como jefe de los presos de los enemigos del rey, y al igual como sucedió en la casa de Potifar, el jefe carcelero, entregó en manos de José la administración de todo lo que allí se hacía. José interpreta 2 sueños. Año 1719 a.C. En el año 1719 a.C., cuando José tenía 28 años de edad y estando en la cárcel por año y medio, se hizo amigo de 2 presos políticos del faraón. Uno era el jefe de los coperos del rey y el otro el jefe de sus panaderos. Según el libro de los justos y de los sabios, estos servidores de la corte real habían cometido un delito de descuido a la hora de servir el vino y el pan en la mesa de Faraón, donde celebraba una reunión con sus ministros de gobierno. En las copas servidas se encontraron moscas y en el pan se evidenciaba la presencia de piedrecillas, producto del horno. Por lo cual, fueron enviados a prisión de inmediato, por orden del faraón, donde se esperaba que pasaran 12 meses para luego ser ejecutados. Como estos hombres eran oficiales, fueron enviados a la cárcel donde se encontraba José al mando. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Al cabo de un año, en el año 1718 a.C., cuando ya se les cumplía el tiempo para su ejecución, estos individuos tuvieron un sueño cada uno en una misma noche, y no lograban entender su significado. Y viendo que se les acercaba el momento para su ejecución, ellos estaban turbados. Sabiendo que José era un preso reconocido por su vehemencia y fidelidad a su Dios, al copero se le ocurre contarle su sueño a José, estando también el panadero a su lado. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ya antes, habíamos hablado acerca de que José era un experto para soñar, pero era su padre quien más o menos podía interpretar sus sueños. Pero ahora, siendo un poco más maduro, Dios le había otorgado ese don para interpretar el sueño de los demás. El copero le cuenta a José que había visto un viñedo delante de él y que allí había 3 sarmientos. ¿Pero qué es un sarmiento? El sarmiento es el vástago o rama de la cepa de vid, de donde brotan las hojas, los zarcillos y los racimos. Luego José tomó la palabra para dar la interpretación. Los 3 sarmientos representan a 3 días, y eso quiere decir que dentro de 3 días tú serás restablecido a tu puesto de copero del rey. Y te pido me ayudes cuando vuelvas a estar en tu empleo, cerca del rey, y te suplico le hables de mí, porque una vez fui vendido de mi tierra, y ahora estoy pagando por un delito que no he cometido, y quizás pueda yo, por su misericordia,
salir de esta cárcel. Suponemos que el copero le dijo a José: claro que sí, si tus palabras son ciertas, te juro que haré todo lo posible por sacarte de aquí, ya que has sido muy benevolente con nosotros, y te pondré a bien delante del rey. Puras promesas políticas. Luego el panadero, muy emocionado por la interpretación que José le había dado al sueño del copero, también sintió la necesidad de contar su propio sueño a José, esperando tener la misma suerte del copero. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto, había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Esperando a que José le diera una buena noticia, tal y como había ocurrido con el copero, le escuchó atentamente. Los 3 canastos son 3 días, y para esa fecha, el rey te hará ahorcar, te dejará guindado, y las aves te comerán. Podrán imaginarse la cara de este panadero. Y sus palabras quizás serían de incredulidad. Es un simple sueño, y quizás lo está mal interpretando. Al cabo de 3 días, se celebraba el cumpleaños del faraón, y cuando estaba en medio de su celebración, mandó por sus presos, el copero y al panadero. Al primero los restableció a sus obligaciones, tal y como lo había predicho José, pero al panadero lo envió directo a la horca, tal y como también se había profetizado. Pero lo más terrible del caso, es que el susodicho copero, jamás se acordó de José. Sus promesas quedaron en el olvido, tal y como sucede con los políticos actuales. Y José tuvo que continuar preso por 2 años más, hasta cumplir los 30 años. José interpreta el sueño del faraón. Año 1717 a.C. En el año 1717 a.C., a 2 años de haber interpretado los sueños del copero y el panadero, y a 1 año de la muerte de Isaac, el plan de Dios sigue en marcha. El copero, quien le había prometido ayudarle, se había olvidado de su promesa. Pero en este año, es al faraón a quien le tocó soñar, y el sueño era el siguiente. Faraón estaba junto a un río, del cual salían 7 vacas gordas, de hermosos semblantes, y comían del pasto del follaje del campo. Y luego subían otras 7 vacas, muy flacas y muy feas a la vista, estaban enjutas. Enjuta significa que a estas vacas se le marcaban sus costillas al cuero. Y estas vacas feas estaban devorando a las vacas gordas, y despertó Faraón de aquel sueño. Volvió a quedarse dormido, y otra vez volvió a soñar. Pero esta vez con 7 espigas llenas de trigo, que crecían de una sola caña. Pero luego aparecían otras 7 espigas, pero estas últimas estaban secas y abatidas por la brisa. Y estas espigas vacías engullían a las llenas de grano, y otra vez despierta el faraón, turbado y afligido, por no saber qué es lo que significan estos sueños. Le fue difícil volver a coger el sueño esa noche, por lo que muy temprano en la mañana quiso saber el misterio. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Como era de esperarse, nadie de los convocados por Faraón pudo descifrar los sueños. Y se turbó más su corazón, y el copero hizo uso de su memoria y se acordó de José, pero no para cumplirle la promesa, sino porque José había tenido la capacidad de revelarle sus sueños hacían 2 años atrás, cuando estuvo preso con él. Ahora sí se acordó este copero mal agradecido, en quien José había puesto su confianza para que lo ayudara a salir de prisión, hacían ya 2 años, y jamás se acordó de él. Pero ahora sí, porque su rey no encontraba quien le develara sus sueños. Entonces el copero mandó a buscar a José a la prisión, y éste por supuesto no tenía la vestimenta adecuada, puesto que su apariencia era denigrante. Tuvieron que mandarlo a bañar, a afeitarse y cambiarle sus vestidos. Suponemos que, antes de comenzar a relatar su sueño,
el faraón indagaría un poco acerca de José, quién era, y cuál era la razón por la cual cumplía condena en la cárcel política. Ya, estando José en su presencia, le confesó el por qué lo había mandado a llamar. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José no quiso tomarse la gloria para él, sino que de una vez puso a su Dios, a Jehová, por delante. Y procedió Faraón a contarle los 2 sueños sucesivos que había tenido esa noche, con todos sus detalles. El faraón esperaba a que el hebreo le diera alguna interpretación que lo convenciera, y José procedió a dar su explicación. Los 2 sueños significan lo mismo, y esto que has visto, es lo que Jehová va a hacer con tu país. Vendrán 7 años de abundancia, seguidas por 7 años de escasez, y estos años de escasez dejarán en el olvido a los 7 años de abundancia. Así que, sé sabio, y pon un varón de tu confianza para administrar estos 7 años de abundancia. Que recoja del fruto de tus tierras y guarde lo suficiente para no verte impactado por los 7 años de escasez, que luego vendrán. Porque será gravísima la escasez en el pueblo. El solo hecho de haberle dado el mismo sueño de 2 maneras diferentes, significa que la cosa es en serio. Esto es lo que ha mostrado el Dios de los ejércitos sobre tu pueblo. El faraón ha quedado estupefacto, callado y mirando hacia su alrededor, pensando si creerle o no al hebreo. José, gobernador de Egipto. Año 1717 a.C. El faraón, luego de escuchar y meditar un rato, creyó en las palabras de José, y además reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. El copero, pensando que se había ganado todos los puntos con el faraón, por haberle presentado a José, ya estaría pensando en un ascenso, y que sería el elegido para este cargo anunciado por José. Pero para sorpresa de todos, y más para el copero, el faraón elogió tanto a José, que no dudó en nombrarlo el jefe, para llevar a cabo esta campaña. Era el hombre perfecto, el Salvador de Egipto de la mano de Jehová, y propuso su nombre ante el Consejo de Ministros, para ser nombrado virrey o gobernador de Egipto, el segundo al mando de su gobierno. Por supuesto, que esto creó tensiones entre sus más allegados asesores, los cuales no veían a un hebreo como su gobernante, sino como un esclavo y un expresidiario. Existían ciertas reglas o requisitos que se debían cumplir para ser gobernante, pero esto le valió poco a la opinión del faraón, quien tuvo la última palabra, nombrando a José como el segundo en el mando. Le regaló su anillo, que era sinónimo de poder, lo atavió de joyas y de vestidos de alta calidad. Luego lo hizo montar en un carruaje, y lo puso a pasear por todas las calles de Egipto detrás de él, pregonando que era el segundo después del faraón. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Así dio a conocer el faraón a José, colocándole un nombre egipcio, Safnat Panea, y ahora comenzaría su larga tarea de lograr mantener a Egipto en pie, para cuando cayera la escasez sobre el pueblo. Además de eso, el faraón, de una vez le dio por mujer a Asenat, la hija de Potifera, un sacerdote de On. On era un templo donde le rendían culto a Ra, el dios Sol, también conocida como ciudad de Heliópolis por los griegos. Faraón asoció el poder de la adivinación en José, quizás con los espíritus de los dioses, y qué mejor que darle la hija de un sacerdote del dios Ra. El nombre egipcio impuesto por el faraón a José quedaría en el olvido, ya que José seguiría siendo su nombre hasta el final de sus días.